paréntesis que abrimos hace 2 semanas en medio de lo que es la serie de la carta a los romanos. Si recuerda, la razón principal por qué abrimos este paréntesis fue porque al llegar al capítulo 5 de Romanos, los primeros versículos, pues Pablo nos empieza a mostrar algunos resultados después de haber sido justificados por la fe. Y nosotros hemos estado asumiendo que estos resultados que encontramos en esos primeros 2 versículos del capítulo 5, que es tener paz para con Dios gracias a que fuimos justificados y que es tener un acceso pleno a la presencia de Dios, pues que son eternos. Y aunque estos textos explícitamente no nos dicen que sean eternos, sabemos que a la luz del contexto general de la Biblia lo son. Es por eso que hemos estado concluyendo que estos resultados, después de haber sido justificados como tener paz para con Dios, es eterna. Entonces, si usted recuerda, abrimos ese paréntesis para mostrar que aunque esos textos, esos versículos del capítulo 5 de Romanos no nos muestran explícitamente que son eternos, el contexto general de toda la Biblia afirman clara y específicamente que sí lo son, y eso fue lo que vimos los últimos 2 domingos. Ahora, a medida que fuimos avanzando y viendo estos pasajes, mencionamos que hay muchos otros pasajes que parecen contradecir que la salvación es eterna. Y el día de hoy, como dijimos la semana pasada, vamos a explicar estas supuestas contradicciones. Pero antes de continuar viendo qué más la Biblia tiene que decirnos acerca de la seguridad de la salvación, yo quiero que repasemos 3 verdades principales que hemos visto a lo largo de estas 2 semanas, porque estas 3 verdades principales nos van a ayudar a coherentemente interpretar esos supuestos textos que insinúan que la salvación se pierde. Una de las verdades principales que vimos durante esas 2 semanas es que la Biblia contiene aparentes contradicciones en cuanto a la enseñanza de la seguridad de la salvación. Vimos que hay muchos textos en la Biblia que dan a insinuar que la salvación se puede perder, contradiciendo muchos textos que ya vimos que clara y específicamente nos afirman que la salvación que Dios otorga es eterna e imposible de que nadie de los que han nacido de Dios la pierda. Hablamos, si usted recuerda, nomás por mencionar uno, no los vamos a volver a ver, nos tomaría mucho tiempo, pero hablamos de Juan capítulo 10, donde Jesús dice que Él es el buen pastor y Él da su vida por las ovejas y que nadie las puede arrebatar de su mano. O sea, Jesús asegura una salvación eterna a sus ovejas según el pasaje de Juan capítulo 10. Mientras que, por ejemplo, Hebreos 6, Hebreos 2 y otros pasajes nos dicen o nos insinúan que ciertamente un creyente puede apostatar, puede alejarse de los caminos de Dios. Así es que por estos pasajes que yo acabo de mencionar y por muchos otros más, es bien notorio, es bien evidente que esta aparente contradicción está a través de toda la Biblia. Y como dije la semana pasada, usamos mucho tiempo para mostrar estas aparentes contradicciones, viendo varios pasajes, y una vez más, ambos pasajes de manera clara y específica nos muestran que Dios promete una salvación eterna, pero entonces están esos otros pasajes que insinúan que no es eterna. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que averiguar cuál es el problema. Pero aquí mi primer punto es que hay una notoria y aparente contradicción. Está en la Biblia, es como un elefante enorme. Si eres un estudiante serio de la Biblia, ya te habrás dado cuenta de eso, ¿sí? Entonces esto es bien importante, porque si tú y yo no aceptamos esta realidad, pues nunca nos va a interesar querer buscar dónde está el problema a tal aparente contradicción. Y vamos a seguir como la mayoría de los que hoy profesan ser cristianos, a ellos les da igual. Entonces esa es una primera verdad principal que no quiero que olvides, porque vamos a usar esto para poder armonizar esta supuesta contradicción. Ahora, una segunda verdad es la verdad de la inerrancia de la Biblia. Vimos, usted recuerda, Timoteo, pues segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda ella es útil, es beneficiosa. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, este pasaje y muchos otros más nos enseñan la inerrancia de la Biblia. La Biblia no contiene errores, la Biblia no contiene contradicciones. La Biblia, a pesar de que fue escrita por aproximadamente 40 autores en un periodo de 1500 años, todos ellos fueron inspirados por Dios, a pesar de que pasó mucho tiempo, la Biblia no tiene errores. No, la Biblia mantiene una unidad, mantiene una armonía en todos los temas.
Es decir, si, vamos a decir, Moisés habló de un tema, ese mismo tema del cual habló Moisés, que habló de muchos, lo sostiene y lo corroboran el resto de los autores de la Biblia. Esa es la inerrancia de la Biblia. Así es que tenemos que deducir que como hay supuestas contradicciones y la Biblia es inerrante, quiere decir que hay una manera, ¿verdad?, de arreglar eso. Es por eso que son bien importantes estas dos verdades. Una, están las contradicciones, bien notoria, las evidencias, ahí están, de que hay una supuesta contradicción. Número dos, la Biblia no tiene errores. Entonces, ¿dónde está el problema? Y es ahí donde nosotros tenemos que averiguar dónde está el problema. Porque si hay una manera de dejar que la Biblia armonice esas supuestas contradicciones. Así es que nosotros tenemos que buscar con diligencia dónde está el error. ¿Por qué ya no está armonizando ahí la Biblia? Porque si yo concluyo una de dos, y la primera es esta, si yo concluyo que la salvación se pierde por lo que Hebreos 4 y 6 y muchos otros pasajes dicen, entonces automáticamente yo estoy creando un problema grande de contradicción al ver los otros pasajes que sí nos están diciendo que la salvación es eterna. Ahora, si yo concluyo la otra postura, o sea, lo mismo va a pasar. Si yo concluyo entonces que sí se pierde, o al revés, no se pierde, entonces ¿qué de los otros pasajes que sí dicen que se pierde? ¿Te das cuenta? O sea, de cualquier manera, en cualquier postura en que te encuentres, tú tienes el llamado de procurar con diligencia, presentarse delante de Dios para que empieces a trazar bien su palabra. Porque ya vimos que la Biblia es inerrante. Por tanto, debe de haber una solución. Gracias a Dios yo ya la encontré y mi alma, mi conciencia está tranquila y creo yo que por el fundamento que tengo de argumentos es una interpretación que armoniza de una manera coherente. Yo no sé tú si has llegado a ese punto. Aquí el punto es que ¿qué vamos a hacer con esta aparente contradicción? Como decía la semana pasada, no podemos hacer lo que yo solía hacer y que hoy en día muchos hacen. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, prestar poca o nada de atención, poco interés para tratar de reconciliar esta aparente contradicción. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Bueno, pues nos dedicamos a enseñar y a defender con esmero, con ahínco, nuestra postura, sea cual sea, o sea, es de cualquier lado. Y uno se esmera utilizando pasajes, ¿verdad?, que apoyan nuestra postura y fallamos en explicar los textos que contradicen nuestra postura, dejándolos a un lado. Y eso es lo más fácil de hacer. Pero si nosotros realmente queremos serle fiel a la palabra de Dios, queremos procurar con diligencia, trazar bien la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos y pedirle a Dios que nos ayude a armonizar de manera coherente esas supuestas contradicciones. Así es que cada vez que tú ya leas la Biblia, ten estas dos verdades presentes. Ahí está la contradicción, es real, ahí está, una supuesta contradicción. Ya ahí está la palabra que nos dicen que la Biblia no contiene errores. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, tienes que pedirle a Dios que te ayude. No ignores estas aparentes contradicciones, no. Dedica un tiempo, meses, hasta que Dios te ayude a armonizar de manera coherente esta supuesta contradicción. Es algo que tenemos que hacer, estés de cualquier postura. Yo no sé que se encuentren algunos, sé de algunos, pero no todos. Pero a la hora de la verdad, cuando leemos la Biblia, tenemos que recordar estas verdades fundamentales. La Biblia no tiene errores. Por lo tanto, cada vez que yo me tope, si es que lees, tienes esa buena costumbre de leer la Biblia a corrido y no un versículo aquí y allá y andar como chapulín, tú te vas a topar tarde o temprano con estas supuestas contradicciones. De hecho, ve a agarrar un highlighter o algo, un marcador, y empieza a marcar todas esas supuestas contradicciones. O sea, a este pasaje parece insinuar que no se pierde, pero luego llegó este otro y me dice que sí se pierde. Entonces, al ver tú esas cosas y empezar a ser diligente, Dios va a ver realmente que quieres encontrar esa explicación a esa supuesta contradicción. Tarde o temprano, yo te aseguro, hermanos, que Dios te va a ayudar, te va a llevar a escudriñar bien la palabra de Dios para poder dejar que la Biblia se interprete a sí misma y haga esa armonía. Así es que nuestra tarea es averiguar cuál es la postura correcta, hermanos. Y para averiguar cuál es la postura correcta, nosotros ya hemos estado usando algunos principios hermenéuticos, que esos principios hermenéuticos fueron establecidos por el sentido común. O sea, por la razón, no es que a alguien se le ocurrió, no es del hombre, o sea, por sentido común. Es, por ejemplo, si yo quiero armar un rompecabezas de 2000 piezas y hay tantas piezas y tú sabes que hay un cuadro, ¿verdad? Y ahí está impreso
el dibujo o lo que vas a armar y tú lo miras y empiezas a ver los que están acostumbrados a hacer eso. Yo creo que Mari es una de ellas. Eva en una ocasión intentó hacer uno y creo que lo logró, pero vino alguien, se lo deshizo después de haber pasado tanto tiempo. Pero el asunto es esto, que uno ve la fotografía, ¿verdad? Y uno por sentido común empieza a decir, ok, estas partes son de este color, se parecen a estas otras, aquí está el ojo, parte del ojo, qué sé yo, cualquier cosa que sea. Hay unas partes donde todo es el mismo color, ¿verdad? Negro. Entonces uno hace a un lado de esas piezas por sentido común. Bueno, lo mismo es algo así que se aplica, que empleamos en la Biblia. Uno de los principios de la hermenéutica nos dice, ok, los textos en este caso, que hay esos textos que parecen insinuar que hay una contradicción en cuanto a la seguridad de la salvación. Bueno, yo voy a agarrar los textos más claros, más específicos, que me dicen que o no se pierde o sí se pierde, y ver cuáles son esos. Nosotros ya hemos visto que los claros y específicos son aquellos que dicen la salvación es eterna. Esos son los claros. Entonces yo empiezo a agarrar esos, y a la luz de esos claros y específicos, yo voy a empezar a mover los otros, porque aquí tengo más probabilidad de acertar que la otra. Pues si usted se da cuenta, no se pelee con la hermenéutica. Si quiere, olvídese de eso. Yo le estoy hablando de que hay principios, hay métodos, reglas que nos pueden ayudar a que coherentemente nosotros podamos interpretar bien la Biblia. Entonces, una tercera verdad es los principios hermenéuticos. Estas tres cosas, si tú las tienes en mente a la hora de estar tratando de arreglar esa supuesta contradicción, te van a ayudar bastante. En lo personal, a mí me ayudaron bastante. Entonces, ¿qué dicen esos principios según la hermenéutica? Bueno, no sé si se los proyecté ahí. El primero, o sea, a la hora de interpretar textos que aparentan contradecirse el uno al otro, lo primero que debemos de hacer, debemos interpretar a la luz de todo el contexto, sea el contexto histórico, general, lejano, cercano. ¿Para qué? Para evitar sacarlo fuera de contexto. Número dos, debemos interpretar los textos menos claros y específicos a la luz de los textos más claros y específicos. Y tres, debemos emplear pasajes paralelos para corroborar que la interpretación que extrajimos ya al usar esos dos primeros principios, pues es la correcta. Pues todo eso suena como que sí, es lógico, tiene sentido común. O sea, no son reglas que yo estoy imponiendo ni nada. Son reglas que por sentido común, por lógica, nos van a ayudar a poder sacar esa interpretación correcta. Entonces, he aquí las tres verdades principales que hasta aquí hemos visto. Ahora, al usar estas tres verdades principales de la notoria y clara supuesta contradicción que está en la Biblia, y número dos, de que la Biblia es inerrante, no tiene contradicciones, y número tres, de que tenemos que usar estos principios hermenéuticos, ¿cuáles son los resultados que vamos a obtener al emplear estas tres verdades a la hora de nosotros buscar la solución a esta supuesta contradicción? O sea, ¿cuáles son esos resultados que vamos a encontrar? Bueno, uno, ya tuvimos o encontramos ese resultado, es que al considerar los pasajes que aparentan insinuar que la salvación se puede perder a la luz del contexto general, histórico, cercano y todo, encontramos que los pasajes que aseguran que la salvación no se pierde son más claros y específicos que los que insinúan que sí se pierde. Entonces ya por ese lado yo ya gané, yo ya digo, ok, entonces me quedo con esta postura, porque los que dicen que la salvación no se pierde son más claros y más específicos, los otros no insinúan. Por lo tanto, la regla es, agarra eso. Ahora, el siguiente, que es que incluye dentro también de esto de los más claros y los más específicos, es que, ¿qué más dice la Biblia? O sea, ¿qué dicen los primeros libros? ¿Qué dicen los libros finales que componen la Biblia? ¿Corroboran esta verdad? No, pues que sí. Wow, entonces cada vez me estoy convenciendo que esta es la postura correcta. Así es que si nosotros concluimos sin hacer nada de esto, que un nacido de nuevo puede terminar apostatando total y definitivamente, nosotros vamos a levantar un gran problema de contradicción. Y recuerda, la Biblia es inerrante. Pues no puedes pretender, tú no estás siendo honesto y íntegro si tú no te dedicas a buscar la solución a esta aparente contradicción. Pues nosotros hemos usado estos principios, ¿y cuál fue el resultado? ¿Cuál es la conclusión? Mi conclusión es que la salvación que Dios ofrece a todo aquel que cree y nace de nuevo es eterna e imposible de perder. Esta conclusión es coherente y firme de acuerdo o a la luz o en base a todo el contexto general de la Biblia.
Mire, vamos a utilizar el lente de esta verdad, porque yo quiero que vea esta verdad que nos provee, que nos brinda todo el contexto general de que la salvación que Dios ofrece es eterna. La salvación que Dios le da a los nacidos de nuevo, a los que recibieron el Espíritu Santo, es eterna. Ese es un lente, ¿ok? Si yo voy a Hebreos capítulo 2, versículo 1, ya con ese lente que ya tengo de todo lo que me dijo el contexto general, dice ahí: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dice por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa a retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ok, pregunta en base a la luz de todo el contexto bíblico. Este desliz del cual está hablando Hebreos 2, que de hecho, hermanos, el autor de Hebreos se refiere a un desliz total y definitivo. O sea, ya para ellos ya no hay solución, ya no pueden regresar. Estas personas de las que él está hablando, que apostatan definitivamente, ya no pueden regresar. Es imposible, dice el autor del libro de los Hebreos en el capítulo 6. Entonces, la pregunta es, a la luz de todo el contexto general, ¿incluye a los nacidos de nuevo? La respuesta, según en todo el contexto general, que es bien claro y específico, es no. Es absolutamente no. Porque si asumimos que sí, entonces estamos creando ese problema enorme de contradicción. Porque como ya estoy repitiendo una y otra vez, el contexto general de todas las escrituras nos dice clara y específicamente que un nacido de Dios no puede terminar deslizándose definitivamente. Dios les dijo: yo les voy a dar un nuevo corazón y me van a temer perpetuamente. Y voy a hacer con el Espíritu Santo, cuando lo derrame sobre ellos, que anden en mis caminos. Juan corrobora esa verdad. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo lo que es nacido de Dios, el maligno no le puede tocar. Entonces, si yo asumo que incluye a un nuevo nacido, a uno que ya tiene el Espíritu Santo, indirectamente también ya estoy negando que la Biblia es inerrante. Ya estoy diciendo, hay problemas en la Biblia. Hay cristianos que creen que la Biblia, o sea, puede tener problemas de traducción y todo eso de escritura, pero de lo que es el pensamiento, las doctrinas, las verdades de Dios son uniformes, no hay contradicción. Entonces, si tú estás concluyendo así, hasta ahorita tú estás indirectamente diciendo que la Biblia es errante. Vamos a usar este mismo lente que nos da todo el contexto general de esta verdad de la seguridad de la salvación en Hebreos 6:4. Porque es imposible, lo que les decía, que el autor se está refiriendo a ese tipo de personas que ya una vez que apostatan ya no pueden regresar. Ya hasta ahí. Fue como cuando Jesús, que después de insistir al pueblo de Israel, que dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, él lloró: Jerusalén, Jerusalén, o sea, ya no hay vuelta atrás. O sea, tu incredulidad es tan dura, tan tenaz, que ya no hay vuelta atrás. Que Dios te mandó una y otra vez profetas, los matabas, y al último y gran profeta, que soy yo, lo vas a terminar matando. Entonces, a esas personas que se refiere. Entonces, vamos a usar el lente. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que ahorita me estoy acordando, este pasaje, si Dios quiere, la próxima semana, ya sin ver todas estas cosas, lo vamos a profundizar y vamos a predicar de él. Quizás no quedes todavía muy conforme en todo esto que estoy compartiendo. Pero dice el versículo 5: y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Sí? Entonces, con ese lente de la verdad de que el contexto general afirma que la salvación de todos los que nacen de nuevo es eterna y no la pueden perder, pregunta: el autor de la carta de los Hebreos está insinuando que un nacido de nuevo puede recaer de los caminos de Dios total y definitivamente? A la luz del contexto general me va a decir que no. Recuerda, yo estuve en esa postura, o sea, yo no es de que yo nací con esta y se me hace fácil decir esto, no. Yo llegué a un momento en que dije: wow, es que existe esta contradicción, ayúdame a armonizar esto, y al principio no es fácil porque tienes que reconocer que estuviste equivocado. ¿Y a quién le gusta reconocer eso? No, es todo lo contrario. Entonces, la respuesta es no. El autor de Hebreos, que fue inspirado por el mismo Espíritu que inspiró a Ezequiel y a Jeremías para decir que la salvación que Dios ofrece es eterna, no puede estar contradiciendo lo que ellos ya dijeron. Si tú, vuelvo y repito, sigues concluyendo con eso, hay un problema de contradicción y tienes que buscar cómo reconciliar todos estos pasajes. Romanos 11:22 dice el 22: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Me brinqué ahí el 21, pero la pregunta es: ¿está Pablo insinuando que un nacido de Dios, uno que cayó en buena tierra, que ya vimos que de hecho Jesús afirmó que la semilla del evangelio que cayó en buena tierra, o sea en el buen corazón, da fruto con perseverancia? Pablo está insinuando que un nacido nuevo que cayó en una buena tierra puede ser cortado al final de cuentas.
Si decimos que sí, ya tenemos el problema de contradicción. Tenemos que buscar la manera de solucionarlo. Entonces la respuesta es no, no puede estar insinuando eso. No, porque es ciertísimo que Dios es súper severo. Tanto así que el autor de los Hebreos dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. O sea, es ciertísimo eso, que Dios es severo con todos aquellos que total y definitivamente se apartan de sus caminos. Y es ciertísimamente también cierto que Dios es bondadoso para los que permanecen hasta el final en sus caminos. Pero aquí la pregunta, en base a la luz de todo el contexto bíblico que nos asegura que un nacido de Dios va a dar fruto perseverante, la pregunta es si Pablo, cuando escribió esta advertencia, tenía en mente a los nacidos de Dios. Lógicamente la respuesta tiene que ser no, porque recordemos que en el contexto más cercano a Pablo, en Romanos 8, él afirmó que los que antes conocieron a Dios también los predestinó, y los que predestinó a estos también llamó a través de la predicación del Evangelio. O sea, se predicó el Evangelio y esos que Dios llamó y aceptaron, dice que a esos también, ahí está el también, o sea, los conoció, los predestina, y entonces los llama y también cada uno de ellos los justificó. Si ya los justificó, implica que Dios les dio el Espíritu Santo, está ahí implícitamente incluido. O sea, tienen ya el Espíritu Santo. Y a los que justificó, refiriéndose a cada uno de ellos, sin dejar a nadie afuera, a estos también, ahí está el también, incluye a todos. Glorificó, o sea, entraron a la gloria, entraron finalmente al cielo. Concuerda con Jeremías, con Ezequiel, que nos dicen que todo aquel que nazca de nuevo va a llegar al cielo. Entonces, es coherente concluir que Pablo no está insinuando que un nacido de Dios, uno que cayó en buena tierra, puede ser cortado al final de cuentas. No. Podríamos pasar el resto de la tarde viendo con este lente todos esos pasajes que aparentemente insinúan que alguien que cree en Dios puede perder la salvación. Pero en vez de hacer eso, yo quiero mostrarte otro lente de otra verdad que todo el contexto general nos da. Y nos la va a dar de una manera clara y específica también. Y este lente va a ayudarnos también a poder armonizar esta supuesta contradicción. O sea, ya tenemos ahí un lente, vamos a dejar que la Biblia, el contexto general, nos brinde otro lente. Y ya esto va a corroborar más. Así es que, ¿cuál es ese otro lente? Bueno, el primero, ¿cuál es? Que el contexto general de la Biblia nos asegura clara y específicamente que un nacido de Dios no puede perder la salvación, ¿verdad? Ese es un primer lente. Un segundo lente que nos va a decir el contexto general bíblico es que dentro de los que componen la iglesia hay falsos creyentes. Biblia para comprobarlo, ¿verdad? Vamos a tener que ver muchos pasajes. Dentro de los miembros genuinos de una iglesia hay personas que parecen que nacieron de nuevo, pero siguen evidenciando el arrepentimiento falso. O sea, su conversión nunca fue genuina. Siguen ellos muertos en sus delitos y pecados. Y la Biblia está llena de pasajes que nos van a hablar de esta verdad. De hecho, si hay alguien que más habló de esta realidad, de estos falsos creyentes, fue el mismo Jesús. Así es que vamos a la parábola del sembrador, Lucas 8, que encontramos a Jesús enseñándoles a sus discípulos, a través de esta parábola, los tipos de resultados que debemos de esperar cuando predicamos el Evangelio. O sea, en otras palabras, los tipos de creyentes que debemos esperar que se van a manifestar cuando prediquemos el Evangelio y que van a terminar dentro de la iglesia con los nacidos de nuevo. Bueno, en primer lugar, Jesús nos dice, esperen rechazo directo. O sea, hay algunos que tajantemente te van a cerrar la puerta y al diablo con tu Evangelio. Dice el versículo 11, y te voy a proyectar el 12, esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios, o sea, el Evangelio. Y los de junto al camino son los que oyen, a veces te oyen, pero ya están casi cerrándote la puerta. Viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, este tipo de suelo que se refiere al corazón, este tipo de corazón, dice Jesús, es un corazón duro, trillado. O sea, es como el concreto, nada puede crecer de él. ¿Por qué? Porque está bien trillado, es un corazón bien duro. Así es que la semilla tú la tiras y no penetra, el suelo, el corazón no la absorbe, la tierra es dura, es impenetrable y siempre tienen un corazón incrédulo y eso los lleva a rechazar a Dios. Ese es el primer tipo de personas. Ahora, con este tipo de personas, pues no hay problema en confundirlos con verdaderos creyentes, ¿verdad? No, ellos son, abiertamente te dicen, yo soy hasta el diablo y ten cuidado conmigo. Bueno, versículo 13 dice Jesús, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, escucha, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, es bien claro cuando dice no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, Jesús está diciendo, prepárense para tener falsas conversiones. Van a aparecer conversiones reales
por causa del gozo que ellos y la alegría que van a experimentar al inicio, porque reciben el evangelio, esto me gusta, y van a venir a la iglesia. Yo ya pasé por mucho tiempo en estar en la iglesia y he visto a muchos irse. La mayoría no han regresado. Y ellos tienen a su Dios a su manera. Yo sigo creyendo en Dios. Sí, de verdad. Sí, cómo no. La mayoría de las personas creen en Dios. Y más estas personas que estuvieron un día en la iglesia y se fueron. Creen en Dios. Pero Santiago nos dice, los demonios creen y tiemblan. Wow, los demonios tiemblan. Martín me mandaba un video donde se dramatiza el pasaje donde Jesús tiene un encuentro ahí con el endemoniado, el gadareno. ¿Se acuerdan de eso? Wow, al ver la imagen, y yo le decía a Eva, mira, wow, mejor los demonios están temblando ante Jesús. Y tiemblan, o sea, creen que Él es el Hijo de Dios. Y tiemblan, literalmente tiemblan despavoridamente. Judas no tembló, a pesar de que vio las señales de Jesús. Eso nos dice que no conoció Él realmente a Jesús. Los demonios realmente, plenamente sabían quién era Jesús y por eso temblaban. Hoy en día la gente no tiembla ante ese Jesús porque no lo conoce. Pero en el momento que vean a ese Jesús justiciero que viene por segunda vez por los suyos, los que creyó en el evangelio, entonces van a temblar, porque Él viene con furia, con ira, a dar retribución a los impíos, a los malvados. Entonces es increíble cómo ni Judas, como vamos a ver, no tembló ante Jesús. Los demás discípulos sí temblaron ante Jesús. Al ver la señal de los milagros, ¿cómo no? ¿Qué? Le da órdenes a la tormenta y la tormenta le obedece, el viento, el mar embravecido. Yo le temería a una persona así, wow, si este tiene este tipo de poderes, ¿qué no me puede hacer a mí si yo me rebelo contra él? Pero hay mucha gente que no conoce a este Jesús. Estas personas, nos dice Jesús, van a recibir la palabra con gozo, pero no tienen raíces. O sea, su gozo es efímero, es temporal. Va a llegar un momento en que esperen que se aparten. ¿Por qué? Porque no tuvieron raíces, nunca nacieron de nuevo, por eso terminaron apostatando definitivamente. En otras palabras, Jesús está diciendo que va a haber personas que van a responder rápidamente al evangelio, pero su conversión será temporal. ¿Por qué va a ser temporal? Por su falso arrepentimiento. Un corazón contrito y humillado, Dios sí no lo desprecia. Y si Dios lo está despreciando a esas personas es porque su arrepentimiento es falso. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, esos que lloran por su pecado, que se arrepienten genuinamente. Isaías, Dios le dice, dile a mi pueblo que el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies, y aunque eso demuestra lo enorme y grande que soy yo, aún así miraré a aquel que tiene un corazón contrito y humillado, a ese sí. Entonces, estas personas no tuvieron ese arrepentimiento genuino, vinieron a Jesús por cualquier otra cosa, no por la razón primordial. ¿Por qué debemos de decirle al pecador que venga a Jesús? Porque la ira de Dios está sobre ellos. Por eso, no para que les dé un regalo. ¿De qué sirve que le dé regalos? Le dio Jesús regalos de milagros a varias personas, los leprosos, los ciegos, donde nada más uno regresa y 9 se van. De nada sirve eso. Entonces, este tipo de personas siempre están buscando codiciosamente la satisfacción personal, no la espiritual, es la personal. O sea, ¿qué me puedes dar aquí y ahora, en este momento? Así es que este tipo de conversiones son falsas. Escuchan el evangelio y vienen a la iglesia y aquí están. ¿Por qué? Porque a lo mejor les dijeron, tú tienes una enfermedad, Jesús te sana. O tú tienes este problema económico, Jesús puede resolver tus problemas económicos. Mira, yo conozco el testimonio de alguien que le apareció quién sabe cuánto dinero en su cuenta personal del banco y él puede hacer lo mismo contigo. Y ahí van las personas buscando a Jesús por eso, porque tienen problemas familiares y Jesús bendice. Dígame si ese no es el mensaje principal que están proclamando la mayoría de las iglesias modernas. Es ese, y por lo tanto es lógico pensar que la iglesia se va a llenar de ese tipo de personas falsas. Dice ahí que no tienen raíces. Como dice Apocalipsis 22:16, no están arraigados a la raíz de David. Por eso son de corta duración. Por eso cuando llega la tribulación, la persecución, ellos se apartan. ¿Por qué se apartan? ¿Por qué? Me dijeron que iba Jesús a curar el cáncer de mi esposa y murió. Yo conocí a una persona así, yo no me voy a la iglesia por eso. Venían y oraban y declararon que Dios la iba a sanar y no la sanó. Me dijeron que Dios iba a solucionar todos mis problemas económicos y al diablo con Jesús no lo ha hecho. Pues se van y solo demuestra, hermanos, que ellos nunca nacieron de nuevo. ¿Te das cuenta? Este tipo de personas aceptan el evangelio de Jesús por emoción.
y no por conciencia. O sea, es simplemente una emoción y no un obrar del Espíritu Santo. Porque esto de la conversión, yo no sé si tú lo entiendas, es un milagro extraordinario que Dios realice en la vida del pecador. Le da una nueva naturaleza, literal. O sea, de repente no quieres nada con Dios y eres un pecador empedernido y de repente aborreces todo eso. Esa fue mi experiencia, yo no sé la tuya, si es una experiencia religiosa más, podría ser un Nicodemo. Pero esa fue mi experiencia. Algo sobrenatural, un obrar del Espíritu Santo. Después de que me predicaron el Evangelio en varias ocasiones, porque yo lo he dicho muchas veces, me presionaban, pasa a decir la oración del pecador, pasa, y ahí estábamos, como que querían ganarse una estrellita delante del pastor, no sé qué, y ahí íbamos y por compromiso no pasaba nada. Pero como el Evangelio se siguió predicando en mi corazón, llegó un momento en que vino la fe, y antes de llegar al llamado que acostumbran a hacer al altar para el pecador, yo ya venía convertido, yo ya le había dicho a Dios, de aquí en adelante voy a seguirte. Después de un partido de soccer, yo me sentía mal de haber ido a ese partido. Algo sobrenatural, una transformación, algo que mi mamá ni nadie pudo hacer. Dios lo hizo. Y eso es lo que hace con todos sus verdaderos discípulos. Lo hizo con Pedro, lo hizo con Juan. Yo los voy a hacer pescadores de hombres y de repente dejaron todo de la nada. Se requiere un poder sobrenatural para que alguien de esa manera decida dejar todo por Jesús. Porque de otra manera no lo puede hacer. Se requiere un milagro así. Entonces, estas personas de las que nos habla Jesús, dice, ahí van a estar en la iglesia, pero es cuestión de tiempo para que venga la tribulación, para que vengan las persecuciones y se van a ir. Pablo decía, yo estoy persuadido de qué, de que Dios está perfeccionando la buena obra. Pueden venir persecuciones, tribulaciones, hambre, desnudez, espada, peligro, cuchillo, nada me puede separar del amor de Cristo, pero no hacia estas personas. Estas personas sí se van. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. Hay unas personas que de repente no han llegado a ese punto donde ya Dios dice, ya no hay regreso, y pueden regresar cuando empiezan a sentir aquí el agua en el cuello, el agua de problemas que vienen, y ya agarran un poquito de no sé qué, de algo de Dios, y se vuelven a ir. Entonces Jesús nos enseña aquí que el gozo no es una prueba, hermano. Escucha, el gozo no es una prueba, no es una garantía de que verdaderamente esas personas han nacido de nuevo. No lo es. Así es que nosotros por eso no apelamos a las emociones. No. Eso de apelar a las emociones, de hecho, deberían de sentir primeramente tristeza. Un verdadero convertido, lo primero que siente es tristeza, llanto, dolor por su pecado. Por eso vuelvo y repito, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y a medida que Dios le ministra, después ese llanto se convierte en danza, en baile, en alegría, porque Dios me perdonó. Y es feliz, se caracteriza por esa emoción. Es parte del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, ¿verdad? Gozo. La mayoría de sus días son más de gozo, no es que no se ponga triste, pero él se caracteriza más por el gozo, por la alegría, por la felicidad, que por andar ahí cabizbajo, deprimido, dando lástima, porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Así es que nosotros no apelamos a las emociones, no es usa la música y canta la suavecita, esa Chema que yo le dije una vez, es que ya no cantan la de amargura y dolor en mi corazón, en este mundo malo. Yo me acuerdo que, no quiero mencionar nombres, que aquella persona lloró, estaba llorando. Pues hasta ahorita esa persona no ha regresado. Ahora Dios me dice, uno de esos que cayó en un corazón lleno de piedras. Al inicio estaba contento y gozoso, llegó la prueba, se fue. Así es que, ¿qué hacemos con ellos, con estas personas? ¿Los corremos, pastor? No, que continúen oyendo el Evangelio cuando ellos así decidan voluntariamente. Va a llegar un tiempo en que Dios hace la limpia. ¿Cómo lo hace? Trae las tribulaciones. Más adelante Pablo lo va a decir ahí en Romanos, que nos gozamos, nos gloriamos de las tribulaciones, porque las tribulaciones en el verdadero cristiano produce paciencia, longanimidad y demuestra que verdaderamente somos hijos de Dios porque no nos hemos alejado. Pero estas personas no así. Entonces, ¿qué hacemos? No, dejemos ahí que vengan las pruebas, las tribulaciones. Hay gente que, escuche, no porque está aquí y sigue viniendo a la iglesia, significa que no ha apostatado. O sea, esas personas ya han apostatado desde el corazón, están aquí, como Nicodemo y al principio y varios más, y creen que van al cielo. De hecho van a llegar allá. Sí, estuve en la iglesia hasta el último domingo de mi vida, ahí estuve. Sí, pero ¿desde cuándo apostataste? De corazón, no en presencia, pero de corazón. ¿Desde cuándo tú apostataste? Oías mi palabra y nomás eras un oidor, engañándote a ti mismo, un hombre insensato que escuchaba mis palabras pero no las ponía por obra. Apartado de mí, hacedor de maldad. Nunca naciste de nuevo.
Nunca estuviste en mis caminos, porque si hubieras estado en mis caminos, si hubieras nacido nuevo, hubieras permanecido. En palabras de Juan, lo hemos visto ahí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste, que ¿qué, hermanos? Que no todos los que profesan ser miembros de la iglesia son nacidos de nuevo. Aquí, inclusive en este grupo pequeño, existe la gran posibilidad de que no todos sean nacidos de Dios. En el grupo pequeño de los discípulos estaba Judas. Y vamos a ver con la Biblia que nos garantiza que él nunca nació de nuevo. Por lo mismo, terminó como terminó, quitándose la vida. Pero no hay duda de que no hay duda que las conversiones falsas van a estar dentro de la iglesia. Van a estar ahí. Y los falsos convertidos, la mayoría, van a decir, pues Dios no me sanó, pues Dios no me prosperó. Pues ese Jesús que dicen, que predican, no es así como me lo pintaron. Ahí la vemos. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Estas personas no tienen una conversión emocional. Sin embargo, estas personas son de doble ánimo. Y como son de doble ánimo, le entro, no le entro, eso demuestra que no se han arrepentido genuinamente. No. Es la persona que quiere la salvación, que quiere a Cristo, que quiere la palabra de Dios, que quiere el reino, pero también quiere las cosas del mundo. Quiere los afanes del mundo, las riquezas del mundo, los placeres del mundo. Esta persona quiere servir a Dios y al mundo, a Dios y al dinero. Y Jesús dijo, no se puede servir a Dios y al dinero. Usted recuerda el pasaje del joven rico, Mateo 19, viene a Jesús. Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? ¿Cómo le hago para entrar? Y parafraseando a Jesús, Jesús le dice, renuncia a tu dinero, regálalo. ¿Por qué Jesús le pediría tal cosa? Porque no la pide a todos. Jesús obviamente sabía que el ídolo de ese joven rico, que quería las cosas de Dios, yo quiero estar ahí, era su ídolo. El dinero era su ídolo. Se fue triste el cuate. ¿Por qué se fue triste? Porque verdaderamente quería los caminos de Dios. Sin embargo, no estuvo dispuesto a dejar a un lado las riquezas del mundo. No, él se fue con ellas. Y muchos así están, aunque no demuestran su tristeza y no se van, están así. O sea, por dentro es el mundo, sus cosas, sus afanes, sus placeres, sus riquezas. Y le sirvo a Dios ahí cuando me quede tiempo y como pueda. Y no decimos así, ¿verdad? Pero eso es lo que demuestran nuestros hechos. Así que estos corazones no estaban totalmente resueltos a dejar el mundo, ni sus placeres, ni las distracciones de los afanes del mundo. No, yo amo a Dios, pero también amo las cosas del mundo. Bueno, Dios no acepta este corazón. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura, nomás por decir en vano, dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente? Este es el tipo de corazón que Jesús señaló en Lucas 9:59. Escucha lo que dice. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, note, Señor, lo está reconociendo como Señor. Hoy en día muchos, sí, Jesús es el Señor, sí es el amo, todo el rollo. Para ellos es el Señor, ¿saben? Conocen de Jesús, conocen acerca de su reino, le cantan. Él le dijo, Señor, o sea, de labios hacia afuera, tú eres mi Señor. Déjame que primero vaya a enterrar a mis padres. Siguiente versículo dice, entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor. Escuche ahí otra vez o note, nuevamente, Señor. Reconocen a Jesús como Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les contesta, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, Jesús no está diciendo literalmente que tú hagas eso, pero Jesús conocía que eran excusas. O sea, que sí lo miraban con el Señor, pero hoy no quiero seguirte. Hoy no quiero consagrarme a ti, Dios. No, porque tengo otras cosas que hacer. Por eso Jesús les dice estas cosas. Les está mostrando lo que verdaderamente hay en su corazón. Que ellos creen que engañan a Jesús, pero Jesús todo lo sabe. Son excusas y más excusas. En la actualidad este tipo de creyentes se manifiestan de esta manera. Dios constantemente les puede estar diciendo, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Y constantemente le están diciendo a Dios indirectamente, es que hoy no voy a ir porque tengo esto que hacer, aquello o lo otro. Tú conoces, Dios, mi situación. Y la verdad que hasta justifican sus actos. ¿Por qué se comparan con el cristiano moderno nominal? No con los discípulos, no con Jesús. Él es la regla de medir. Entonces de repente, pues sí, paso. Y el problema es que es constante, es frecuente.
Yo no sé usted, pero yo llegué al punto donde, pase lo que pase, yo voy a hacer todo lo posible por llegar a la iglesia, predique o no predique. Si estoy fuera de vacaciones, voy y busco una iglesia, porque ese es el día en que Dios de manera especial se manifiesta y tengo la oportunidad de que me ministre. No soy un religioso, oh no, 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 no. Eso no es ser religioso, es el tener una convicción de que verdaderamente Jesús se manifiesta en medio de la predicación en cualquier lugar que tú estés. Yo batallo con mi carne, tú crees que no, y a veces me vence y me gana, pero no me quedo ahí. Sigo peleando. Señor, Señor, es que tengo esto y aquello, excusas, excusas, excusas y más excusas. En Lucas 14 encontramos ahí la parábola de la gran cena donde Dios invita a cenar a muchos. Escucha lo que dice el versículo 17. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya todo está preparado. Y todos aún comenzaron a excusarse. Primero dije, he comprado una hacienda y necesito irla a ver. Yo no sé si usted notó lo que yo dije. Dice el versículo 17, y a la hora de la cena, o sea, la hora de la cena ya es de noche, ¿ok? Es la hora de la cena. Ve y diles a mis invitados que ya la cena está preparado. Ah, pero este dice, he comprado una hacienda. ¿Sin luz va a ir a ver la hacienda? En aquel entonces no había electricidad, nada. Excusas. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. O sea, un total de 10 bueyes. Cada uno tienen ahí ¿cómo le llaman? Se me olvida. Lo que le ponen a los 2 bueyes. ¿Si es una yunta? El yugo. Esos hacen una yunta. Tuve que ir al tumbaburros. ¿Y qué es eso? Bueno, una yunta, cuando tú ves a 2 bueyes, pon el yugo, eso es una yunta. Tenía 5, o sea que son 10. En la noche, va a ir a probarlos en la noche. Excusas. Versículo 20, a otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Todavía como que esa excusa es más o menos válida, ¿verdad? Pero Jesús sabe que sí podía ir. Y por lo tanto él dice, eso también es una excusa. Eso también lo es, no puedo ir, de verdad. Jesús realmente conoce lo que hay dentro de nosotros. Así es que por este texto, estos textos que hemos visto, sabemos que estas personas conocían de la palabra de Dios, conocían de Jesús, acerca de su reino. Les dice Dios, vengan, entren, ya está la cena, vénganse. Excusas, excusas y más excusas. ¿Por qué? ¿Por qué ponían esas excusas? Porque amaban más los afanes del mundo, amaban más los placeres del mundo, amaban más todo eso que la invitación que Dios hace de permanecer consagrados a Él. Todos los días, peleando con nuestra naturaleza que no se quiere consagrar. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Y qué hacen? Esas personas dan fruto con perseverancia. Por eso Jesús decía claramente muchas veces, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Quiénes son los que perseveran hasta el fin? Los que cayeron en buena tierra. Esos dan fruto con perseverancia. Los que nacieron de nuevo, esos son los que perseveran al fin. Y no así el resto de los demás falsos creyentes religiosos que están en las iglesias, que oran, que cantan. Por eso están las advertencias. Porque dentro de la iglesia de los convertidos genuinos y verdaderos hay falsos creyentes. Así que Jesús nos está enseñando aquí que cuando prediquemos el evangelio va a haber conversiones genuinas, verdaderas, pero también van a haber falsas conversiones. Van a haber. Y es cuestión de tiempo para que se manifieste que esas supuestas conversiones eran falsas. Va a llegar la prueba, la tribulación, va a llegar el mundo con sus afanes, sus placeres, hasta que lo saque literalmente a la iglesia o lo deje aquí, pero ya su corazón va a apostatar y va a estar aquí como un religioso más. Pero esto es una realidad. Aquí esta verdad es clara, es específica. Jesús nos dice que va a haber falsas conversiones. No va a haber. No todo el que profesa haber nacido de nuevo ha nacido de nuevo. No todo el que dice ser miembro de una iglesia realmente lo es. No. Ahora, si esta verdad es así, ¿cuál verdad? Que Jesús nos está diciendo que dentro de los verdaderos creyentes va a haber falsas conversiones. Si esta verdad es así, hermanos, tenemos que concluir que como Jesús nos enseña que cuando se predica el evangelio va a haber falsas conversiones dentro de la iglesia, entonces vamos a tener que concluir que esas personas que salen nunca nacieron de nuevo. Y por lo tanto, como hay esa realidad, nosotros tenemos que predicar toda la Biblia.
juntamente con las advertencias que insinúan que puedes perder la salvación. Tenemos que hacerlo porque aquí nadie sabe quiénes son esas personas, porque esas personas se comportan y hacen cosas que los verdaderos creyentes hacen. El ejemplo de Judas, el hijo de perdición, así se refirió Jesús de él. Todo indicaba que él era un verdadero discípulo de Jesús, ¿verdad que sí? Vamos a ver ahorita. Estaban los discípulos, ¿qué? ¿Que alguien de nosotros te va a entregar? ¿Qué? No, si no he estado contigo, ¿cómo puede ser eso posible? Soy yo. Juanito, pregúntale quién es. Va a haber falsos convertidos, hermanos, dentro de la iglesia. Van a haber personas que tienen toda la apariencia de ser un cristiano. Por fuera, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Pero por dentro, todavía están muertos en sus delitos y pecados. Saben pretender bien a cómo ser cristiano. No. Hay un tipo de personas que si fueran actores profesionales se ganarían siempre el Oscar. ¿Por qué? Porque su carne es tan hábil para pretender que son cristianos, pero allá en sus hogares tratan a su mujer como si no fuera la novia de Jesús, no como un vaso delicado, igual a sus hombres, como si no fuera la cabeza que Dios instituyó en el hogar. Y ellos, su corazón les engaña. Pues todo el mundo, todos los cristianitos pasan así. No, eso debe ser una señal de que a lo mejor ni han nacido nuevo. No tenías la fe de Sara, que respetaba a su marido, que no se merece. Igual, Dios no te dice si se lo merece o no se merece ser respetado. Es una orden mía. Glorifícame, hónrame. Y eso es lo que debe de suceder. A lo mejor eres un religioso más. Jesús ahí nos dice que todos los que cayeron en buena tierra van a perseverar hasta el final. Sin embargo, esas personas que van a perseverar hasta el final, está el problema de los falsos convertidos. Y como dije, ellos se comportan como uno. Nosotros nunca vamos a ver quién es quién. No lo vamos a saber. Ni los apóstoles supieron. En una ocasión Pedro solamente, no me acuerdo el mago, no recuerdo cómo se llamaba, que empieza a seguir por la predicación de Felipe. Y empieza a seguirlos, pero dame ese don. Y dice, veo que todavía tú estás en hiel de maldad. O sea, te bautizaste de todo, pero eres un perdido. Pero por la manifestación tan clara y el mover del Espíritu Santo en aquel entonces se movía de una manera que hoy ya nos está moviendo. No es la regla general, porque ya tenemos la Biblia. Entonces nosotros no sabemos quiénes son esos falsos convertidos. Pero Judas es un ejemplo claro de un falso convertido. ¿Y cómo lo sabe usted, pastor? Bueno, la Biblia lo dice de manera implícita, pero bien constante. O sea, al ver el contexto general de la Biblia acerca de todo lo que dice de Judas, nosotros vamos a concluir que Judas nunca nació de nuevo, que el Espíritu Santo de Dios nunca moró en Judas. Juan 20, justo después de la resurrección de Jesús, unos días después de que Judas se suicida, dice Juan que Jesús sopló el Espíritu Santo en ellos. Escuche lo que dice versículo 21. Recuerda, ya Judas se suicidó. ¿Por qué hasta ese momento Dios sopla del Espíritu Santo? Porque Judas nunca fue de él. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa vosotros. O sea, ya resucitó. Me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló. ¿Qué fue lo que sopló? El Espíritu Santo. Fue un soplo del Espíritu Santo como parcial, un anticipo al día del Pentecostés, como para que yo ya me voy, Él los tiene que guardar y lleguen hasta ese día, porque sin el Espíritu Santo nada pueden hacer. Por eso no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Ok, esto nos indica que Judas nunca recibió el Espíritu Santo. Jesús nunca sopló. Por lo tanto, no perseveró en los caminos de Dios. Y eso afirma lo que Jeremías 32, Ezequiel 36 dicen que va a suceder con alguien que tiene el Espíritu Santo. Va a perseverar hasta el final. Así es que este es un pasaje que, aunque implícitamente no dice que Judas nació de nuevo porque tuvo un arrepentimiento falso, por lo menos sí lo insinúa. Y otros pasajes lo corroboran. De hecho, Judas siempre fue un ladrón. Juan 12:6. Jesús está sentado a la mesa cenando con sus discípulos. Está ahí Lázaro, Marta está ahí sirviendo. Y mientras ellos están cenando, María toma una libra de perfume bien caro y unge los pies de Jesús. Y escuchan lo que dice el versículo 4 y 5. Yo te lo voy a leer, ahí está el 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? La fachada de cristiano, ¿verdad? Los demás discípulos sí se la compraron. Jesús no. Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Pero dijo esto no porque se cuidaría de los pobres, sino porque era, hermanos, ¿qué?
ladrón. Tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, wow. Solamente alguien que aunque ha visto milagros y señales hechos por Jesús tan extraordinarios, pero que no tiene el Espíritu Santo de Dios, le robaría a Jesús. De verdad, o sea, llegar a robarle a Jesús. Ni yo antes de venir a Cristo tenía ese tipo de maldad. Robarle a mi madre, o sea, menos a Jesús. Esto a mí me dice que él no tenía el Espíritu Santo, nunca lo tuvo. Es increíble, o sea, él vio varios milagros y señales y aún así no le temió a Jesús. ¿Te acuerdas que decía de los demonios verdaderos temblaban? Temblaban literalmente. Él no está temblando ante Jesús. Eso me dice que nunca conoció a Jesús. ¿Quién era? Por eso le valía gorro. Imagínate, el grado de falta de temor hacia Jesús lo llevó a entregarlo. Ya no solamente lo robó, por unas monedas miserables, era ladrón. ¿De verdad tú crees que un hombre como ese tuvo el Espíritu Santo? Siempre Judas rechazó la invitación de Dios. Estaba lleno de espinas su corazón. Él amaba los afanes del mundo, los placeres, las riquezas del mundo. Él fue parte de ese suelo con espinas, a su máximo nivel. Nunca se convirtió. Pero a pesar de que vio a Jesús haciendo señales, imagínate, viento, cesad, mar embravecido, cállate. La última vez que estuve en el mar, íbamos de tierra firme a una isla y íbamos en un barco enorme, no era una lanchita, era como un ferry. Y empezó al mar ahí a hacer olas fuertes, casi nos mareamos yo y Eva. Digo, wow, me imagino lo que, o no me imagino lo que es estar verdaderamente en mar abierto, en medio de una tormenta. Si aquí en tierra firme tú tiemblas, ¿verdad? Estamos en la casa y corremos al Walmart o qué. ¿Te imaginas? Judas al ver esto, ni aún así le temió a Jesús. ¿Tú crees que yo voy a creer que él verdaderamente fue salvo? No. Mi sentido común me va a decir que no. No, es que no, él no pudo haber sido salvo. Él no tenía temor. Los demás discípulos sí le temían a Jesús. ¿Recuerda aquel pasaje de la pesca milagrosa? Jesús le pide a Pedro usar su barca, hay una gran multitud y se están agolpando y Jesús le dice a Pedro, déjame usar tu barca. Pedro le responde, bueno, después de que ya enseña, Jesús le dice, Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le responde, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra voy a echar la red. Y habiendo obedecido a Jesús, tiraron la red. Escucha, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Los falsos convertidos, codiciosamente riquezas. ¿Cómo reaccionó Pedro? Escucha cómo reaccionó. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante ese Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconociendo a Jesús que es Señor y luego a la misma vez congruente con su proclamación de que es Señor. Apártate de mí. Y luego todo dice, yo soy pecador, tú no, apártate de mí. ¿Y por qué? ¿Por qué temió? ¿Qué dijo? Ese es un milagro sobrenatural que realizó Jesús. Y si Él tiene ese poder para hacer eso, wow, yo soy pecador, me puede aniquilar, me puede destruir. ¿Y qué hizo? El temor se había apoderado de Él al ver la pesca milagrosa. Y todos los que estaban con Él. Pero Judas no. Judas no. Todavía en el último momento, la última probabilidad que tenía de ser salvo, Jesús lo invita en su última cena, está comiendo con él, le lava los pies a él. Y aún así no se arrepiente, todavía codiciosamente vende a Jesús. Nunca fue salvo. Todos estos pasajes a mí me convencen que él nunca fue salvo. Así es que estos pasajes podemos ver que aunque no explícitamente nos dicen que Judas nació de nuevo, sí nos dicen de una manera implícita que él nunca tuvo una conversión genuina, nunca nació de nuevo. De hecho, escuche cómo Jesús lo llama unas horas antes de ir al Calvario. Jesús le está orando a su Padre y dice esto Jesús, esto le está diciendo al Padre Dios. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, a los que iban a recibir el Espíritu Santo, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. El único que se perdió fue el hijo de perdición, que en todo momento era un ladrón. Y es un apodo, un pronombre tan claro. ¿Por qué se perdió Judas?
porque él desde el inicio mostró estar perdido y nunca se arrepintió. No lo hizo genuinamente. Fue un corazón, fue un suelo lleno de espinas. Y por lo tanto, se apartó de Dios total y definitivamente. O sea, no hay duda que Lucas fue un convertido falso. ¿Por qué? Cayó en el terreno de espinos. Por lo tanto, los afanes, la riqueza, los placeres de la vida lo ahogaron y no llevó nunca fruto. Si él hubiera caído en buena tierra, hubiera permanecido, hubiera perseverado hasta el final. Entonces, ejemplos como Judas y ya todo lo que nos dijo Jesús, la parábola del sembrador, nos dicen que dentro de la iglesia hay personas que no son genuinamente convertidas, son falsas. Dentro de los 11 está Judas, un grupo pequeño como los 11. Siempre fue ladrón, siempre quiso más y más de Jesús, pero el momento que ve que Jesús está dispuesto a morir, pues entonces lo vendo. Ya no digo que se va a morir una y otra vez, ni Pedro ha hecho que o sea, reconsidere y no vaya para que lo maten. Entonces lo voy a vender. ¿Sí? Ahora, Jesús era el único que sabía esto de Judas. Todos los demás discípulos no lo sabían, así como nosotros lo sabemos. Estaba con Jesús todo el tiempo, oía las enseñanzas de Jesús. No sabía. El único que sabía que Judas era un ladrón era Jesús. Juan capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. No solamente Jesús sabía que Judas era un falso convertido, sino el resto de los demás discípulos falsos. Dice ahí Juan, que está ahí en Jerusalén, la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron en su nombre, viendo las señales. Ya veo, pastor, ahí está, sí salvó muchos Jesús y todo eso. Pero Jesús sabe quién es salvo y quién no. Él es el que da el Espíritu Santo, su mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo. Entonces Él sabe quién ha nacido de nuevo y quién no. Y aquí la cosa es que creyeron, pero los demonios, ya nos dijo Santiago, que también creen y tiemblan. Y por lo tanto, como Jesús sabe todo esto, dice el versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? O sea, no daba por sentado, como hoy en día se da por sentado. Hizo la oración de fe y dice que el que confesar. Lee el resto de la Biblia, por favor. No es porque digas una oración, ni aunque no la digas y vengas a la iglesia. O sea, damos por sentados que todos aquí, todos, absolutamente, inclusive el pastor, es salvo. No, Jesús no se fiaba de ellos, aunque decían que creían en Jesús. Porque los conocía. Sabía quién había recibido o iba a recibir el Espíritu Santo en ese entonces y quién no. Y dice ahí, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en él, hombre, en su corazón. Él sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. No es porque vienes a la iglesia, diezma, no, eso es una fachada. Y puedes tener la mejor fachada, una pintura bien blanca por fuera, pero por dentro necesitas salvación. Estás podrido, necesitas que Dios te salve. Entonces, como puede ver, Jesús nos está diciendo que no todo el que dice que cree, realmente ha recibido el Espíritu Santo. Así es que en la iglesia van a haber personas que escuchan la palabra, que oran, que cantan, que ofrendan, hacen muchas cosas, evangelizan, y aún así no han nacido de nuevo. Escucha lo que dice Juan 10, 14, y se lo leo nada más. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, así yo conozco y me conocen mis ovejas. Wow, qué manera, ¿no? O sea, así como Él conoce al Padre y el Padre lo conoce a Él, así Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo están conociendo a Él. O sea, mi punto aquí es que Jesús sí sabe quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos, nosotros no. Segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, escucha, está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y por lo tanto, si tú dices que eres del Señor, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si verdaderamente dices que el Señor es tu Señor, porque Él sí conoce quiénes son los de Él, quiénes son de Él y quiénes no lo son. Entonces vemos que es muy notorio que Jesús conoce a los suyos y a los que no son suyos. Es por eso que Jesús anunció la traición de Judas. Ahí ya no tengo, creo, más diapositivas, Martín, hasta ahí me alcanzó el tiempo. Pero escuche lo que dice Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Está en la Santa Cena, ya la última, y ya es el último momento en que va a estar con sus discípulos así en la mesa, y él se pone triste y declaró y dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. ¿Pero qué? Nosotros sí hemos estado contigo siempre, que hemos comido, hemos escuchado tus enseñanzas, hemos visto tus milagros, tus señales. ¿Cómo que uno de nosotros te va a entregar?
¿Te das cuenta? Para nosotros todos nos vemos cristianitos, ¿verdad? No, si dijo aleluya, gloria al Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. No. Entonces se miran unos a otros. ¿Quién será? Juan, pregúntale a Jesús. Pregúntale quién es. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús conoce quiénes son los verdaderos discípulos y quiénes no lo son. Los siguientes versículos nos afirman que Judas nunca fue un verdadero discípulo que nació de nuevo. Versículo 27 dice: después del bocado, Satanás entró en Judas. Literal, Satanás entró en Judas. O sea, ya es la última oportunidad. Ya apostataste, ya viendo tú, gustado de la palabra de Dios, gustado y participaste de lo que hacía el Espíritu Santo a través de los milagros, ya es imposible que los que recaigan regresen. Ya pisoteaste, ya despreciaste el sacrificio de Jesús, ya no hay. Entró Satanás. Creemos que un verdadero cristiano nunca puede ser poseído por Satanás, porque el maligno no lo toca, dice Juan, ¿verdad? A mí esto me vuelve a corroborar. No nació de nuevo él siempre fue un falso. Por lo tanto, úsalo de ejemplo como un falso creyente en tus predicaciones. No es porque yo quiero apoyar mi postura, no, es por lo que yo veo en la palabra de Dios. Y le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hazlo pronto. Versículo 28 dice: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto Jesús a Judas. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía todavía la inocencia, la credulidad de los discípulos, porque ellos creían que compraba, que Jesús le está diciendo: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Te fijas cómo el falso convertido, o sea, parece de los buenos? Pero aún así no lo es. Dice el versículo 30: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. ¿Qué nos enseña esto? Si él salió ya no volvió a Jesús, según Jeremías 32, Ezequiel 36, nunca fue salvo. Por eso apostató definitivamente. Nunca nació de nuevo. Las palabras de Juan salieron de nosotros. Judas salió de nosotros, pero no era de nosotros. Porque si hubiera sido de nosotros, dice Juan, hubiera permanecido con nosotros. Pero salió para que se manifieste que no todos son de nosotros. Bien claro, ¿verdad? Súper claro. Y además, a esto añádale de que justo después de que Judas sale, Jesús empieza a prometerle ahora hacia sus discípulos. Escuchen las promesas. A él no se la dio. O sea, ya sale Judas, y ahora Jesús se refiere a ellos, capítulo 14. Lo que yo le leí está en capítulo 13. Dice Jesús: no se turbe su corazón, o sea, yo ya me voy. Creer en Dios. Y si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esta promesa no fue para Judas. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: pero voy a prepararles lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y dice: y os tomaré a mí de nuevo. Esa es la promesa. Yo voy a venir por ti, Pedro. Yo soy el buen pastor, voy a venir por ti. Claro que sí. No los voy a dejar huérfanos. Les conviene que yo me vaya, porque al irme yo viene un mejor consolador. Él era el que me hacía hacer los milagros extraordinarios. Os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, os hará recordar todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe en su corazón ni tenga miedo. No, estas promesas fueron para ellos, para los que nacieron de nuevo, de hecho, porque de hecho Jesús también nos promete esto, y Jesús oró también por nosotros. Entonces, podemos concluir en este punto, hermanos, que esta es una verdad que nos ayuda como lente. Dentro de la iglesia de Dios hay falsas conversiones. Por lo tanto, hay que dar esas advertencias, porque nadie sabe quién es. Dentro de la iglesia es dirigida a todos, a todos. Aquí lo importante es: no salgas de este mundo sin haberte asegurado que naciste de nuevo. Ese es el problema. No si perseveras hasta el fin con tus fuerzas. No, naciste de nuevo. Porque si no, Jesús te dice: te es necesario nacer de nuevo. Has estado viniendo a la iglesia por más de 20 años religiosamente, te es necesario nacer de nuevo. Por eso Pablo dice en su segunda carta a los Corintios: examinaos a ustedes mismos. Veo que tienen una vida tan pecaminosa que dudo de su salvación. A lo mejor están reprobados. Examínense, porque eso es lo importante. Así es que con estos dos lentes, esta verdad que me provee el contexto general de que hay pasajes a través de toda la Biblia que clara y específicamente me dicen que un nacido de nuevo no va a perder la salvación, y que dentro de la iglesia hay falsos convertidos,
entonces yo tengo que asumir esa responsabilidad y empezar a predicar esas advertencias, porque inclusive siendo yo apóstol, quizás ni lo sea, perdón, pastor, no vaya a ser que yo temo, pero también los frutos que doy vienen y me confirman, no bien, eres hijo de Dios, adelante. No es malo dudar de tu salvación, al contrario, eso es sano, porque qué tal y si eres un falso convertido y estás bien convencido de que eres un verdadero creyente porque diezmas, porque vienes a la iglesia, porque canta, porque tienes una buena moralidad, pero al final no lo eres. Y si empiezas tú a dudar de tu salvación, te abre la puerta a la posibilidad de que Dios te salve. Imagínate que Nicodemo se hubiera quedado con que eso de nacer de nuevo. ¿Qué te pasa, Jesús? Si yo soy uno de los principales maestros de Israel, me sé bien la Biblia. Pero no indica que Nicodemo nació de nuevo, porque él ayudó a enterrar a Jesús. Ya no le importó, si me quieren correr del concilio, que me corran. Creo que este verdaderamente era el Hijo de Dios, nació de nuevo. Por lo tanto, examinaos a ver si estamos verdaderamente en la verdad. Juan 6, Jesús, después de alimentar a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, dice la Biblia que cruzó hacia Capernaum. Al día siguiente la multitud ve que ya no está ahí y se suben a una barca y ellos también van a Capernaum. Y cualquiera diría, wow, se subieron al barco y están siguiendo a Jesús. Ellos verdaderamente que se llaman a Jesús, pastor. Están buscando. Le habló a esa persona que cuando hay horario de la iglesia y todo eso, busca a Dios. Sí, busca a Dios porque quiere algo de Dios. Hay habido unas personas que vienen y después ya resulta, es que necesito dinero. Qué bien. Gracias a Dios por el discernimiento que me da de la Biblia. Ya no soy tan tarugo como antes. Cualquier tipo de persona le daba dinero y esto y lo otro. No. Estas personas están buscando a Jesús y todo parece indicar que tienen un buen interés genuino. Pero cuando ven que no está ahí Jesús y pasan al otro lado y llegan allá al otro lado del mar, le dicen, Rabí, o sea, ni siquiera Señor, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscan, no porque vieron las señales que prueban que yo soy el Mesías, el que quita el pecado del mundo. No me buscan para que ustedes reciban la vida eterna, sino por el pan, por los beneficios terrenales que pueden obtener de mí. Dejen de buscar eso. Dice el trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque el Padre señaló a él. O sea, búsquenme a mí, no vengan a la iglesia para que Dios arregle tus problemas matrimoniales, que lo puede hacer, pero no vengas con ese propósito principal, o para que Dios te solvente tus problemas económicos, qué sé yo. No, ven a buscar a Dios porque lo necesitas. Necesitas refugiarte en el sacrificio de Jesús, porque si no la ira de Dios va a caer sobre ti. De aquí a 100 años lo más importante no va a ser qué fue lo que obtuviste aquí, sino si obtuviste la salvación por medio de Jesús, porque está establecido para el hombre que muera y después del juicio. Y todo aquel que se presente con su miserable justicia, por muy perfecta que sea, pero nunca perfectamente, escucha, va a ser apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Te das cuenta? Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos Jesús. No se trata nomás de venir a la iglesia a hacer muchas cosas para Dios. No, se trata de nacer de nuevo. Así es que, si tú sigues leyendo los siguientes versículos, vas a encontrar que Jesús les empieza a hablar acerca de la conversión y todo eso. Versículo 59, ya casi al final, no tenemos tiempo para leer todo eso. Dice, estas cosas dijo en las sinagogas enseñando en Capernaum. Versículo 60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sus discípulos, los supuestos discípulos, que nacieron o que les cayó el evangelio, la semilla del evangelio en ese corazón lleno de piedras, lleno de espinas. Dura es esta palabra. Sabiendo Jesús, porque él sabe todo, en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿les ofende? Porque no pienso cambiar mi mensaje. De hecho, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿De qué sirve que yo les dé muchos beneficios si eso no aprovecha para el día final? Yo les tengo que hablar de la vida eterna, de mí, que se arrepientan. Dice 64, pero hay algunos de ustedes que no creen. Eran discípulos de Jesús. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí está, que sí apostatan los que no tienen el Espíritu Santo. Los que no se han arrepentido genuinamente. Los que cuando se les predicó el evangelio tenían un corazón lleno de piedras y de espinos. No eran buena tierra, no era un corazón listo para arrepentirse y decirle, le doy espalda al mundo y a los pecados, con tal de seguirte a ti, Dios, perdóname. Y al
Dios ver ese corazón contrito y humillado, lo perdona y luego todavía le da el Espíritu Santo ¡puf! Para que te ayude a perseverar hasta el final, hijo mío. Entonces, este alejamiento total y definitivo de estas personas solo probó que no eran discípulos verdaderos de Jesús. Porque si no, dice Juan, hubieran permanecido con nosotros como yo permanecí hasta el final. Ya de casi 100 años estoy en la isla de Patmos, tengo una revelación de Dios. Increíble la revelación de Juanito, ¿verdad? Cayó como muerto cuando vio al Jesús ya todo desvelado, o sea, ya sin un cuerpo humano. No, al Jesús, el que tiene ojos como de llama, que cuando habla es como un ruido fuerte de suenos de aguas de rayo. Cayó como muerto. No, es, Jesús, tengo algo que preguntarte. Conoce mejor a Jesús, como la Biblia lo expone totalmente. No te quedes con el Jesús que era bondadoso y hacía milagros y todo eso, porque Jesús tiene sus etapas, sus épocas para hacer eso, pero viene una época donde ya no va a hacer nada de eso. Todo lo contrario. Entonces, yo veo, hermanos, que este lente de esta realidad es bien claro y bien específico. Dentro de la iglesia va a haber falsos convertidos. Escucha lo que sigue diciendo el 70, versículo 70 de Juan 6. Jesús le respondió, después de que Pedro dice, porque esto es lo que responden los verdaderos cristianos. Después de que les dice Jesús, ¿ustedes se quieren ir también? Los que tienen el Espíritu Santo, los que tienen un arrepentimiento genuino, dicen, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no así Judas. Judas no dijo esto. Versículo siguiente, 70. Jesús le respondió, no los he escogido ya ustedes los 12, y uno de ustedes es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Él era uno de los 12, dice Juan. La iglesia está llena de falsos creyentes, hermano. Por esta razón, todos los autores del Nuevo Testamento nos hablan de estas advertencias. Y les dicen, hey, escuchen, todos los que estamos en la iglesia, hay un castigo terrible para todos aquellos que terminen apartándose de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero ellos en ningún momento están insinuando que un nacido nuevo puede apostatar, ¿no? Porque contradeciría toda la Biblia. De hecho, cada apóstol o cada autor de esas advertencias terminan diciendo lo siguiente. Por ejemplo, Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que nosotros son de nosotros. El autor de los Hebreos, después de advertir lo siguiente, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, escuchen, falsos, convertidos, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Falsos convertidos, si hubiera uno aquí, escucha esto. Si ya no aceptas tú este sacrificio de Jesús y no te arrepientes verdaderamente, estás despreciando lo único que te puede salvar, el sacrificio de Jesús. Estás pisoteando como Judas pisoteó el sacrificio. Me vale un comino lo que tú vayas a sufrir. Yo quiero las monedas, yo quiero vivir la vida. Son advertencias para todos. Pero no está insinuando ellos que un verdadero nacido de Dios puede cometer este acto porque el Espíritu Santo está en él. No puede, no, es imposible. Pues conociendo al que dijo, mía es la venganza, cuando Dios se venga, los demonios tiemblan. Deberían de ver ese videíto bien sencillito y todo, pero te das cuenta, wow, los demonios están temblando. La dramatización te impacta. Sobre todo porque tengo estos mensajes aquí bien frescos en mi mente. Así es que deberíamos de temblar. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. De Judas dijo, mejor le hubiera a ese hombre no haber nacido. Gustó mi palabra, vio los milagros y aún así rechazó al Señor. Tú, si eres un falso convertido, tú estás haciendo lo mismo. Cada palabra, cada invitación, cada vez que se predica el Evangelio. Por eso predicamos todo, cada domingo el Evangelio. Porque yo no sé quién es salvo y quién no. Inclusive a lo mejor yo pudiera estar engañado, pero tengo la gran posibilidad de que el estar predicando el Evangelio me salve. La fe viene por el oír que la palabra de Dios, que es el Evangelio. Por lo tanto, predicamos el Evangelio. Justo después de que él dice esta advertencia, dice él, versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Muchos tenemos ya como que, Jesús no viene. Sí, han pasado más de 2000 años, pero el que ha de venir, vendrá, y no tardará, o sea, va a cumplir con venir. Mas el justo vivirá por la fe. ¿Quiénes son esos justos que van a vivir por la fe? Los que nos dice Pablo en Romanos, justificados pues por la fe tienen paz para con Dios. Si retrocede, su alma no
Si retrocedieren, no agradará a mi alma, dice Dios. ¿Quiénes son los que retroceden? Los falsos convertidos. Los que con un corazón lleno de piedras, de espinos, recibieron el evangelio. Mas el justo por la fe vivirá, porque justificados pues para con Dios tienen paz. Y no solo esto, también tenemos acceso a esa gracia en la cual estamos firmes, dice Pablo. Pero 38, escucha lo que a donde quiero llegar. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Siempre está ahí, pero nosotros no somos. O sea, hay en la iglesia falsos, pero nosotros no somos de esos. Y si apostatamos, solamente demostramos que no éramos salvos realmente. ¿Te das cuenta? Lo mismo hizo Pedro. ¿Qué les ofende? ¿Se quieren ir ustedes? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído en ti, yo no me voy. Así que cada autor del Nuevo Testamento conocía esta verdad. ¿Cuál verdad? Que no todos los que profesan ser miembros de la iglesia lo son. No todos han nacido de nuevo y están en la iglesia y todos delante de nosotros parecen que sí son salvos. Por lo tanto, advierten acerca de la apostasía a esas personas, a los falsos. Y no sabemos quiénes son. ¿Te acuerdas que Jesús habló de la cizaña y el trigo? Crecen juntos. ¿Dónde es que crecen juntos? La mayor parte del tiempo, aquí en la iglesia. Es aquí. ¿Te das cuenta? Pero Jesús les aseguró que en el fin de los siglos sus ángeles van a separar el trigo de la cizaña y será echada en el horno de fuego la cizaña. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Solo el trigo, que representa a los verdaderos cristianos que han nacido de nuevo, solo ellos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Jesús también habló de que como buen pastor va a separar las ovejas de los cabros. Están ahí creciendo juntos, están en la iglesia. Y él aseguró que solamente a los cabritos, los que nunca nacieron de nuevo, les va a decir: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y solo a sus ovejas que nacieron de nuevo les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Jesús habló también de peces buenos y malos. Él dijo: el reino de los cielos es semejante a una red, el evangelio, que es echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Sí, ahí están los del suelo pedregoso, al momento reciben la palabra con gozo. Ah, mira, ahí está un pez para Jesús. Entonces, esa red atrapa todo tipo, toda clase de peces. Y una vez se llena, al final de los siglos, cuando ya todo el evangelio se haya predicado, ahí serán, dice, se sentarán y recogerán lo bueno en cestas y lo malo echarán afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Jesús también habló de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes imprudentes. Las 5 prudentes tenían siempre aceite, las otras no, se les acabó. ¿Y qué les pasó a las imprudentes, a las que se quedaron sin aceite? Que nacieron por un tiempo, pero no tenían raíces. Vino el Señor. ¿Qué pasó? Dice ahí que las 5 vírgenes prudentes entraron a las bodas con su esposo. Tenían el Espíritu Santo, pero las insensatas no. Fueron a comprar el aceite. Regresan: ábrenos, Señor, ábrenos. Mas Jesús respondiendo dijo: de cierto os digo que no los conozco, que no nacieron de nuevo. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Comimos contigo, estamos en la iglesia, nunca los conocí. Nunca les di mi Espíritu Santo. Son esos falsos creyentes que deben de escuchar estas advertencias, aunque también nosotros, los verdaderos, las escuchamos, y como que añade a nuestro temor y se ve yo, como los 11, seremos nosotros. Judas sabía que él era. Es bueno sospechar, dudar de nuestra salvación. Pues te das cuenta, todo concuerda. Según la carta a los Corintios, como decía, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a ustedes. ¿O no conocéis o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Dice Pablo, puede haber en la iglesia gente que dice que es cristiana y que está reprobado, que dice que tiene el Espíritu de Cristo y no lo tiene. Aún en medio de nosotros, como dije. Entonces, a la luz de estos dos verdades, estos dos lentes, ¿cuál? El Antiguo Testamento nos dice que la salvación que Dios iba a dar es segura y eterna. Yo me pongo un lente. Y luego Jesús viene y me dice: dentro de los verdaderos discípulos van a haber falsos. Yo me pongo estos dos. Entonces, ya cuando leo las advertencias, bien ahora. Yo no he encontrado otra manera de reconciliar estas dos aparentes contradicciones más que esta. Así es que Dios nos ayude si no has reconciliado tú esa supuesta contradicción de una manera u otra. Y no importa si te mueres y naciste de nuevo creyendo que si se pierde, tú vas a llegar al cielo. Vas a llegar. O sea, le preguntaron a alguien que
un gran teólogo, predicador del siglos atrás. Le preguntaron, oye, fulano de tal, ¿tú crees que va a estar en el cielo? Él creía que se perdía la salvación. Dice, yo estoy seguro que él va a estar, porque él conocía los frutos de él. O sea, dice Jesús, por los frutos vas a conocer, no tanto por las doctrinas. Hay doctrinas fundamentales, pero... Y decían, ¿tú crees que lo vas a ver ahí en el cielo? Y dice, no, yo no lo voy a ver. Y todos pensaban, ¿qué? ¿No has visto esos frutos? No lo voy a ver yo porque él va a estar tan adelante allá. De toda la multitud, yo voy a estar tan atrás que no lo voy a ver, pero él va a estar ahí. Lo mismo yo creo. Yo cuando me convertí, nací de nuevo, por mucho tiempo creí que se perdía. Pero yo era un convertido. Eso no te convierte, que creas o no creas en eso. Eso no es fundamental. Pero yo nomás estoy dando una explicación de por qué estoy asumiendo que los resultados que uno recibe al ser justificados por la fe son eternos. Ya con esta base yo puedo seguir adelante. Pero vamos a orar.